Bueno, continuando con esta serie de videos, vamos a platicar hoy sobre la sesión 1 del manual de LEDIEMS del área de matemáticas con las siguientes actividades. Aquí nos dice, dibuja sobre la línea puntuada las figuras correspondientes para completar la siguiente secuencia. Aquí tenemos que realizar esta actividad y como podemos ver, para la figura 6, pues la secuencia continúa de esta manera. Dice, colorea el camino comenzando en el número 3, posteriormente contando de 3 en 3 y termina en 120 para que el joven llegue al kiosco. Pues es una actividad que vamos a realizar, como por ejemplo se ve en este espacio. Nos vamos 3, 6, 9, 12, 15, así sucesivamente hasta llegar al 120. ¿Sí? Y así, en esta situación, la sucesión geométrica es aquella donde cada término se obtiene multiplicando el término anterior por una constante llamada razón. A continuación, vamos a realizar lo que corresponde a la siguiente actividad. Nos dice que indiquemos lo que se lee en el texto. Y aquí tenemos una vista aérea de la central de la Ciudad de México en la imagen 1. Y a partir de un diálogo hay que presentar la siguiente situación, ¿sí?, con algunos cuestionamientos, y dice, ¿qué tipo de sucesión se está formando en la escalera del kiosco? Y la respuesta puede ser una sucesión aritmética, ya que sigue un patrón de una suma uniforme constante. Y posteriormente, ¿qué procedimiento tendrás que seguir para determinar el tamaño de los escalones? Pues un método inductivo para analizar el comportamiento y resolver mediante la regla general de la sucesión. Pasamos al siguiente ejemplo. Observando la imagen 3 con esta representación, ¿sí? Y nos pide que solicitemos que realicemos la siguiente actividad con la expresión algebraica. Encuentra el valor de n de a a la 1 y de a a la 9 considerando los escalones de la imagen 3. La posición de último término, n nos daría menos 9, a la primera nos daría 1 y a la 9 nos daría 2. Por tanto, en la fórmula del término enésimo, sustituye y despeja el valor de la razón de R utilizando los valores encontrados en la tabla anterior. Y aquí podemos que a la 9 es igual a más 1 más R por n menos 1, 2 es igual a 1, y así hacemos poco a poco el despeje hasta encontrar el valor de R, que es de 0.125 y la razón es de 0.125. Por lo tanto, la forma de llenar la tabla sería la siguiente. Aquí tenemos los resultados que pueden ustedes verificar en la tabla. Quizá lo podemos hacer un poquito más grande para si tienen algún tipo de duda, aquí se puedan más o menos ubicar, ¿sí? Posteriormente llegaríamos al cierre, ¿sí? A 1 metro, A2 es 1.25, A3 1.25 y así sucesivamente hasta llegar al total de 13.5, y con eso estaríamos terminando la sesión número 1. Continuamos con la sesión 2 en el área de apertura y nos dice que observemos y analicemos la siguiente imagen y contestemos las siguientes preguntas. Un terreno en forma cuadrada de X va a ampliarse a 2 metros y este a 4 al norte, como se muestra en la figura. ¿Cómo expresas la longitud ampliada? Pues en una ecuación que sería x más 2. ¿Y cómo se expresa la altura ampliada? X más 4. Por lo tanto, el área del terreno será base por altura, sustituyendo de la siguiente forma. Reproduciendo los términos semejantes, igual a x al cuadrado más 6x más 8. El área total será x al cuadrado más 6x más 8. Así llegamos al desarrollo. De la siguiente imagen representa los jardines de la Alameda Central, ¿sí? Y tenemos aquí tres longitudes de área, que son las tres longitudes en metros cuadrados de un triángulo. Así que observamos el triángulo, que es área igual a base por altura sobre 2, para cancelar su área, y encontramos la siguiente ecuación. Por lo tanto, la expresión será la siguiente. X más 20 por X más 87 entre 2 es igual a 1035. Y hacemos el despeje. X más 20 por X más 87 es igual a 1035 por 2. Y así vamos haciendo el despeje hasta que nos llega a 2070, 2070, 2070, hasta llegar al resultado que sería 0. Este nos da la fórmula de área igual a base por altura sobre 2.
¿Qué tipo de ecuación resultó? Pues una cuadrática o de segundo grado. ¿Cómo resolverías la ecuación que obtuviste? Utilizando la forma general para resolver las ecuaciones cuadráticas, y nos ayudaría precisamente la ecuación utilizando la fórmula general, ¿sí? X es igual a menos b más o menos, ¿sí?, entre b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Y donde a es igual a 1, b es igual a 107 y c es igual a menos 330. Y el resultado, despejando x al final, nos daría un resultado de 3. Observando el siguiente triángulo, podemos realizar la siguiente ecuación, sustituyendo los términos como lo vimos anteriormente y resolviéndolo con la ecuación de forma general, donde el resultado nos va a dar precisamente x es igual a 8. Y esto lo podemos analizar. Tenemos otro ejemplo. Tenemos aquí este triángulo, ¿sí?, de 880 metros cuadrados. Hacemos la sustitución primero y posteriormente resolvemos la ecuación con la fórmula general y el resultado de x va a ser 7. Finalmente llegamos al cierre de esta sesión con la sustitución completa con los resultados que tenemos a continuación. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que ustedes puedan ver ese resultado. Muy bien, y con eso cerramos la sesión número 2. En cuanto a la sesión 3, vemos la siguiente figura. Nos pide que coloremos en un mismo color las figuras similares que encuentres en el plano de la alameda. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo se deben de dibujar. Iluminar. Es importante aclarar que puede haber otras soluciones válidas, obviamente. Dice colorear de un mismo color las figuras cuya suma de ángulos internos sean iguales. En este caso, la respuesta tiene que ser así. Y después colorear de un mismo color las figuras que tengan el mismo perímetro. Y el resultado debe ser el siguiente. Aquí tenemos una situación. Nos pide que relacionemos ambas columnas anotando en el paréntesis el número que corresponda. Y por ejemplo, forma del área verde 1, pues será perímetro es igual a x más x más x. Del 2, la respuesta será perímetro es igual a x más y más y. Del 3, la respuesta será el perímetro igual a x más y más 6. Del 4 será obviamente x más x más x. Del 5, perímetro es x más y más z más p más q. Del 6, x más y menos 6, que esa sería la x y menos 6. Y del 7, perímetro es igual a pi por x. La fórmula desarrollada para determinar el perímetro se puede simplificar agrupando los términos semejantes. Por ejemplo, el perímetro es igual a x más x es 4x. En el rectángulo será 2x más 2y. Aquí tenemos 3x, pues son x más x. Y aquí sería el del isósceles, x más y sería x más 2y. Del pentágono son 5x. Del trapecio sería 2x más 2y más 4. Indique qué determina la expresión que permite calcular la suma de los perímetros. Aquí tenemos esta fórmula y escribe la respuesta. En este caso, 3x más 2y más z más m más p más q para una sección multiplicado por 8, que es el número de secciones que tenemos. 8 por 3x más 2y más z más m más p más q es igual a 24x más 16y más 8z más 8m más 8p más 8q. Y con eso estamos abarcando toda el área. Y por último, cerramos con esta actividad. Tenemos la representación Y90, P23 y así sucesivamente. ¿Sí? Por lo tanto, escribe el procedimiento que emplearás para determinar los metros de la reja lineal que se pintarán. Se puede determinar el perímetro de cada triángulo conforme al bloque después de multiplicar por 8. Y tenemos la respuesta. La M va a valer 88, la P23, la Q20, la X93, la Y90 y la Z48. La respuesta es, esta es la fórmula por 8 y el resultado serían
5.104 metros. Y bueno, con eso estaríamos cerrando lo que corresponde a la sesión número 3. Llegamos a la sesión número 4. Nos dice que recuperemos ciertos conceptos. Ejemplo, ¿cuál será el concepto que corresponde a la igualdad? Es la expresión matemática de dos cantidades o expresiones algebraicas que tienen el mismo valor. Ecuación es una igualdad en la que hay una o varias cantidades desconocidas que son incógnitas y que es verdadera para determinar que los valores de las incógnitas pues sean los mismos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre una expresión algebraica y una ecuación? La expresión algebraica solo es la unión de variables y números, y una ecuación algebraica es una expresión que debe igualarse a una cantidad numérica o a una expresión. A continuación tenemos este problema, esa actividad y el costo unitario de cada uno. De ahí vienen las siguientes incógnitas. ¿Cómo se puede calcular la cantidad de árboles que se deben plantar? Pues hay que desarrollar ecuaciones lineales. El número de árboles plantados más por plantar es igual a 3.300. Siguiendo la variable de x a árboles en la expresión anterior, ¿cuál sería la expresión matemática? Pues la cantidad de árboles a pintar sería el doble, que es árboles plantados, sería x más 2x es igual a 3.300. De ahí vamos a determinarlo. Ejemplo, x más 2x es igual a 3.300, 3x es igual a 3.300, x es igual a 3.300 entre 3, por tanto x es igual a 1.100. Y en los árboles por plantar, 2x sería 2 por 1.100 es igual a 2.200, y la comprobación nos da 3x es igual a 3.300, 3 por 1.100 es 3.300, por lo tanto 3.300 es igual a 3.300 y por tanto los árboles a plantar son 2.200. Así que podemos tener la siguiente actividad. Si x es el costo por bancas y el costo del mantenimiento es de 37.000, sería x, y la suma de ambas nos da 142.000, vamos a comprobarlo resolviéndolo de la siguiente manera. Resolviendo la ecuación para dar una igualdad de 142.800, ¿sí? Y aquí tenemos el procedimiento plantado que nos da un resultado de 52.800. En este caso lo hacemos un poquito más grande para que quede claro. Y del otro lado tenemos también la comprobación. 2x más 37.200 es igual a 142.800. 2 por 52.800 más 3.700 es 142.000. 105.600 más 37.200 es 142.800. Por lo tanto se da la igualdad y las nominarias nos saldrían en 90.000. Por lo tanto completamos la tabla. Bancas son 4, contenedores de basura 1, 8 son 2. Aquí en este caso estamos haciendo esta igualdad. Obviamente rellenamos la tabla con los espacios que faltan, como se muestra aquí, ¿sí? Que es prácticamente una multiplicación por 4. ¿Sí? Finalmente nos damos cuenta que el valor de y es igual a 0.25, que si lo multiplicamos por 4 nos da una unidad. Si lo multiplicamos por 8 nos da 2 y así sucesivamente hasta 7. Y el cierre. Tenemos que llenar esta tabla. Plantar árboles de 85 cada uno son 2.200, nos da 187.000. Pintar bancas 64 nos da 52.000. Reemplazar los contenedores de basura que son 16 nos da 36.800. El mantenimiento de las luminarias 120 nos da 90.000. Y el total 366.600. ¿Qué tema repasaste para esta sesión? Pues las ecuaciones lineales y el lenguaje matemático. Una ecuación lineal puede tener dos variables, sí. ¿Y por qué? Porque una variable depende de otra. Y con esto estaríamos completando lo que corresponde a la sesión número 4. Retomaremos la sesión 5 del manual de matemáticas contestando las siguientes preguntas. Escribe con tus propias palabras qué es una ecuación y cómo se resuelve. Pues una ecuación es una igualdad existente entre dos expresiones algebraicas. Resolver una ecuación consiste en encontrar el valor con el que sustituimos la incógnita para verificar que se cumple la igualdad. En el desarrollo vamos a analizar el siguiente problema,
el cual está establecido de la siguiente forma. X representa los boletos vendidos y Y los boletos vendidos en preventa. Representa la suma de los boletos vendidos de las dos emisiones. X más Y es igual a 400, y esto representa el costo total que se recaudó por los boletos. 200 que es X y 250 que es Y me da 87.500. Con el sistema de ecuaciones sería X más Y es igual a 400, 200X más 200Y es igual a 87.500, y por consecuencia la ecuación se formaría de la siguiente forma. X más Y igual a 400 y 200X más 250 es 87.500. Con este método de suma y resta o de eliminación, X más Y es 400, entre paréntesis por menos 200. Menos 200X menos 200Y es igual a menos 80.000. Menos 200X menos 200Y es igual a menos 80.000. 200X más 200Y es igual a 87.500. Por lo tanto 50Y me da 7.500 y Y será 7.500 entre 50, por lo tanto valdrá 150. Se sustituye el valor de Y en la ecuación y X más 150 son 400. X es igual a 400 menos 150, por lo tanto X me dará 250. Ahora, como está establecido, X más Y es igual a 3.474, 23X más 20Y es igual a 79.827, y por lo tanto X más Y es 3.474 y 23X más 25Y es igual a 79.827. Utilizamos el mismo sistema y aquí podemos ver la representación poco a poco de cada uno, el método de suma, que nos va a dar como resultado la eliminación. Nos va a dar el resultado del valor de Y, que es de 25, como se ve en el ejemplo, y sustituyendo Y en la ecuación nos va a dar el valor de X, que es de 3.449, como en el ejemplo anterior. Así que podemos llenar la siguiente tabla. El día del evento, boletos vendidos 250 a 200, me dio 50.000, en la preventa 150 a 250 me dio 37.500, y el total de boletos vendidos 400 me dio 87.500. Aquí hay dos preguntas que debes de contestar. ¿Qué método repasaste para esta sesión? Pues la solución de sistemas de ecuaciones. ¿Y qué criterios debe de cumplir un sistema de ecuaciones para que tenga solución? Esta es una respuesta que tú vas a responder de forma directa. Continuamos con la sesión 6, ¿sí? Y vamos con el desarrollo. Volvemos otra vez a la parte de la alameda central para llenar la siguiente tabla. Considerando que el costo de metro de acero es de 1.095, calculo el costo total del material requerido para el cambio de escalera. Un metro sería 1.095, el área 2 de 1.125, este sería el resultado, y así sucesivamente, 1.25, 1.375, 1.5, 1.625, 1.75 con sus valores representados. Recuperando el número de metros perimetrales de la reja por pintar y calculo el costo total considerando 55 por metro, la ecuación que realizaríamos sería 5.104 por 55 me da 280.720. Entonces, recuperando los siguientes datos: plantar árboles 187.000, pintar bancas 52.800, pintar rejas 280.720, reemplazar contenedores 36.800, mantenimiento de luminarias 90.000, reemplazar escalera 14.782 y comprar pintura y brocha 79.827 para un total de 741.929.50. Llegando así al cierre, completamos la información. La inversión de la Secretaría de Obras Públicas, el monto sería de 259.675.33, que es el 35%. La venta de boletos, 87.500, que representa el 11.8%. El patronato, 394.454.17, que nos da el 53.2%. Y el total, 741.929.50, que es el 100%. ¿Cuál es el monto total que invertirá el patronato? 394.754.17. ¿Y qué porcentaje es? 53.2. Y con esto estaríamos concluyendo lo que corresponde a la sesión número 6.
Continuamos con la actividad del manual del estudiante de la competencia matemática. En este video revisaremos la sesión 6 y 7 de tu manual. Sesión 6, sesión integradora, actividad de apertura. Se te invita a que detectes los saberes previos acerca de la regla general de la asociación numérica, las expresiones algebraicas para representar propiedades de figuras geométricas, las ecuaciones lineales, el sistema de ecuaciones lineales y ecuaciones cuadráticas. En la actividad de desarrollo, nos solicitan que revisemos nuevamente las acciones de mantenimiento que se realizarán en la Alameda Central con la lectura de la siguiente información, donde se nos describen algunas de las acciones de mantenimiento que se realizarán. Al finalizar, te dice que solicites que sigan las instrucciones de las siguientes actividades. Número 1. Considerando que el costo por metro de acero es de 1095, calcula el costo total del material requerido para el cambio de la escalera del kiosco. Nos muestra una tabla que te invitamos a que llenes. Ejemplo: si el escalón A1 lleva 1 metro de acero, su costo va a ser de 1095. Si el escalón A2 lleva 1.125 metros, el costo va a ser 1231.88. Llena la tabla de manera sucesiva. Número 2. Recupera el número de metros perimetrales de reja por pintar y calcula el costo total considerando 55 por metro. En sesiones pasadas has revisado cuál es la medida de metros perimetrales de toda la reja. El total son 5104. Si el costo por metro cuadrado es de 55, entonces el costo total sería de 280.720. Después te pide que recupere los siguientes datos, también basándote en las sesiones anteriores. El plantar árboles tiene un costo de 187.000 total. El pintar bancas, 52.800. Llena los datos de manera sucesiva, para al final generar un costo total de 741.929.50. Por último llegamos a la actividad de cierre de esta sesión. Se te indica que completes la información de la siguiente tabla. La inversión de la Secretaría de Obras Públicas asciende un monto de 259.675.33, el cual es el 35% del total gastado. Entonces, la venta de boletos sería el equivalente al 11.8% y un monto de 87.500, por lo cual entendemos cuál sería el costo del patronato y el porcentaje que le correspondería. Terminada esta tabla, te pide que contesten las siguientes preguntas. Número 1. Considerando el porcentaje subsidiado por la Secretaría de Obras Públicas y el dinero recaudado para la venta de boletos, ¿cuál es el monto total que invertirá el patronato? El total sería 394.754.17. ¿A qué porcentaje corresponde? 53.2. De manera final, se te pide que consultes el contenido 10 en la plataforma de fortalecimiento de aprendizajes esenciales al ingreso en media superior en el siguiente link, y que trabajes con la guía de estudios en el siguiente link, en la página 138. Continuamos con la sesión número 7, semejanza de triángulos. La actividad de apertura nos dice que expliquemos los criterios de semejanza de triángulos y los siguientes ejemplos mediante una presentación o exposición. Una razón es la comparación entre dos cantidades mediante un cociente, es decir, división. La razón nos indica cuántas veces el valor de una cantidad es igual a la otra. Una proporción es la comparación entre dos razones. Así, el símbolo de semejanza entre dos triángulos es el siguiente. Dos triángulos son semejantes y cumplen los siguientes criterios. La tabla nos muestra los tres diferentes criterios que tienen o pueden cumplir los triángulos para ser semejantes. Nos maneja un ejemplo, donde se nos dan dos triángulos semejantes. Triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Qué criterio de semejanza se aplicará si sus tres lados son proporcionales? Y nos plantea una solución. AB entre DE es igual a AC entre DF y es igual a BC entre EF. Esto quiere decir que se aplica el tercer criterio de semejanza, pues
pues los tres lados de ambos triángulos son proporcionales. Número 2. Si tenemos la siguiente figura y consideramos que los triángulos ABE es semejante al triángulo ACD, hallar la altura del pino si el segmento AB es igual a 2 metros y el BE es igual a 3 metros y el AC es igual a 10 metros. ¿Qué criterios de semejanza se aplican considerando que el ángulo A es el mismo para ambos triángulos y que los lados que los forman son proporcionales? La solución nos indica que se aplicaría el segundo criterio de la semejanza, ya que tienen un ángulo igual y los lados que los forman son proporcionales. Número 3. Si tenemos la siguiente figura y consideramos que los triángulos ABC es semejante al triángulo EDC, hallar el ancho del río si los segmentos DE es igual a 8 metros, DC es igual a 4 metros y BC es igual a 10 metros. ¿Qué criterio de semejanza se aplica considerando que el ángulo B es igual a D y que el ángulo C es el mismo para ambos triángulos? La solución es que se aplicaría el primer criterio de la semejanza, ya que tienen dos ángulos consecutivos iguales. Entendiendo esto, se te pide entonces que resuelvas el siguiente planteamiento. A cierta hora del día, un edificio de 15 metros de altura proyecta una sombra de 10 metros. ¿Cuál es la longitud de la sombra que proyecta una casa de 4.5 metros de altura a la misma hora? Entendemos entonces que la relación de proporcionalidad es 15 entre 4.5 es igual a 10 entre x, para lo cual tendrías que despejar la x y obtener tu resultado. ¿Qué criterio de semejanza se aplica? La respuesta que nosotros encontramos es que se aplica el segundo criterio. Ahora sí pasamos a la actividad de desarrollo. Se te solicita que leas un estudio de caso y conteste las preguntas que aparecen a continuación. ¿Qué criterio de semejanza consideras que se debe aplicar para nuestro estudio de caso? La respuesta que nosotros sugerimos es esta. Se aplica el segundo criterio de la semejanza, considerando que el ángulo que forma la sombra con respecto a la puesta del sol es el mismo para ambos triángulos y los lados que los forman son proporcionales. Número 2. ¿Cuál es la altura que debe medir el poste para que proyecte una sombra de 5 metros? Para lo cual te invitamos a que lo resuelvas por tu cuenta. A continuación pasamos a la pregunta número 3. ¿Cuánto costaría realizar la construcción del poste para diversos materiales, considerando los siguientes presupuestos? El material para el poste sería concreto de 3 pulgadas de diámetro y el costo unitario 800 por metro. La altura sería de 4 metros y el costo total 3200. El fierro tubular de 2 pulgadas de diámetro sería 400 por metro y la altura sería de 4 metros. Entonces el costo total sería de 1600. Por último, se te pide que reflexiones y comentes los resultados anteriores, dando respuestas a los siguientes planteamientos. Número 1. ¿Pudiste aplicar los criterios de semejanza de triángulos según la sombra que se proyectaba en la construcción del poste del reloj solar? Y número 2. ¿Se aplica el criterio de semejanza para el caso de las líneas que van dibujadas en el empastado? Argumenta por qué. Número 3. ¿Es posible calcular la altura de diversas construcciones como edificios, rascacielos, pirámides o torres inaccesibles a partir de las sombras que proyectan? Menciona 3 ejemplos de la vida cotidiana. Y por último, solicita que para la siguiente sesión realice las siguientes actividades. Investiga las fórmulas para calcular el área y perímetro de los polígonos y completa la siguiente tabla. Al finalizar te piden que consultes el contenido 11 de la plataforma de fortalecimiento de aprendizajes y revises tu guía de estudio EDIEMS 2021-2022 en el link. Gracias por ver Golpe Maestro. Hasta la próxima. Continuamos con el trabajo del manual del estudiante en las competencias matemáticas. Sesión número 8. Calcula el perímetro y área de figuras geométricas aplicando fórmulas. La actividad de apertura nos dice que revise las siguientes imágenes y que las copies en la cuadrícula anexa a su manual.
y anota debajo de cada figura el número de cuadros que lo componen y el número de líneas que tiene su contorno. A. Número de cuadros dentro de la figura. Las respuestas que proponemos son las siguientes. La primera figura 15, la segunda 20 y la tercera 16. B. Número de líneas en el contorno de la figura. La primera figura tiene 16, la segunda 20 y la tercera 26. Posteriormente, se te pide que leas el siguiente texto y hables acerca del perímetro de las figuras planas, el cual se le denomina a la suma de las longitudes de sus lados. Si lo relacionamos con el ejercicio anterior, el perímetro sería la suma de todas las líneas del contorno de la figura. En cuanto al área de una figura plana, podemos decir que es la medida de la superficie que la forma. Es decir, en el ejercicio anterior es la suma de todos los cuadraditos que están dentro de cada figura. La actividad de desarrollo es la siguiente. Retoma el caso del estadio. Con la imagen del campo en proyección, reflexiona sobre las siguientes preguntas. ¿Cuánto pasto se necesita para cubrir toda la superficie del campo? ¿Cuántos metros cuadrados de tartán se requiere para el área de la pista de atletismo que rodea el campo? Si se desea colocar propaganda en el contorno que delimita al público con el campo, ¿de cuántos metros se dispondrían? Trata de resolver esto por tu cuenta. ¿Qué se debe de realizar para conocer la cantidad de pasto que se necesita en metros cuadrados? La respuesta que proponemos es la siguiente. Calcular el área de la sección verde del esquema, lo cual se compone de un rectángulo y de círculo dividido en dos en la parte de cabecera. La pregunta B dice, de igual forma, para saber los metros cuadrados de tartán, ¿qué se necesita realizar? La respuesta que proponemos es calcular el área de la sección gris, que es una franja, la cual se compone de dos rectángulos en la zona lateral y de una corona circular dividida en dos, en la parte de las cabeceras. Y por último, ¿cómo se determinan los metros lineales para la propaganda? A lo cual respondemos calculando el perímetro exterior de la pista de atletismo. Llena los siguientes cuadros utilizando los datos de la imagen y las fórmulas investigadas previamente. Te invitamos a que revises este cuadro, compares con las diferentes imágenes que viste previamente y la información que te dimos. Cada sección tiene diferentes áreas. Al final, súmalo todo y sería el área total del pasto. A continuación, haríamos el área de la pista de tartán con los siguientes datos. Para lograr el total de tartán para pista de atletismo. Y después, el perímetro total, sumando todos los datos previamente obtenidos. La actividad de cierre nos pide que respondamos las siguientes preguntas. ¿Qué cantidad de metros cuadrados de pasto se necesitan para cubrir el total de la superficie verde? La respuesta que nosotros obtuvimos fue 17.161.724 metros cuadrados. Te invitamos a que respondas por tu cuenta las siguientes preguntas. ¿Qué cantidad de tartán en metros cuadrados se necesitan para cubrir la pista? ¿Qué fórmula aplicaste para calcular el área circular del campo? ¿Y qué fórmula aplicaste para calcular el área rectangular del campo o pasto? Para saber que verificaste y adquiriste los conocimientos necesarios, resuelve las siguientes preguntas. ¿Podrías ahora resolver cualquier problema similar? ¿Cómo lo harías? ¿Qué contenidos necesitas reforzar? Se te pide que revises el contenido 9 en la plataforma de fortalecimiento de aprendizajes y te apoyes en tu guía de estudio EDIEMS. Pasamos a la sesión número 9, proporción directa. Las instrucciones son las siguientes. Discute con tus compañeros cómo se puede obtener la solución de los siguientes problemas. En caso de que trabajes por tu cuenta, resuélvelo en tu libreta. Anota todos los comentarios.
Un coche recorre sobre una carretera recta 124 kilómetros en 3 horas. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido en 2 horas? Número 2. Se compran 7 kilogramos de carne. Si 2 cuestan 280, ¿cuánto se pagará por el total de la carne? Número 3. Al adquirir una bicicleta cuyo precio es de 9.800, si se aplica un descuento del 15%, ¿cuánto se debe pagar por la bicicleta? El contenido que vamos a revisar es el de la regla de 3, simple y directa, el cual consiste en una relación de cantidades con proporcionalidad directa, que se da cuando dadas dos cantidades correspondientes a magnitudes directamente proporcionales, se debe calcular la cantidad de una de estas magnitudes correspondiente a una cantidad dada de la otra magnitud. Te explicamos. Donde C es igual a cantidad 1, C2 es igual a cantidad 2, tomando X igual al valor que se desea encontrar, M es igual a magnitud 1 y M2 igual a magnitud 2. Es importante mencionar que cuando una magnitud aumenta, la otra también lo hace, y si la magnitud disminuye, la otra de igual forma. La actividad de desarrollo es la siguiente. Lee el estudio de caso y contesta las preguntas que aparecen a continuación. Para recondicionar la pista de atletismo se requiere cambiar el tartán. Para ello, solicita a un joven recorrer la pista para revisar cuántas piezas de tartán se deben cambiar. El joven, a lo largo de esta pista, prueba a realizar 20 vueltas en 1 hora y 15 minutos y sugiere cambiar el 46% del total de la pista de tartán. Número 1. ¿Qué operaciones puedes aplicar para obtener las vueltas que dará el joven en 1 hora y 30 minutos? Considera que se realizan las vueltas bajo la misma velocidad, es decir, es una constante. Como puedes ver, esta sería la respuesta que nosotros te proporcionamos. Y esta sería la alternativa número 2. Trata de recuperar el área total de tartán para la pista de atletismo calculado en la sesión anterior y realiza los cálculos solicitados. Número 2. Si el joven propone cambiar el 46% del total de metros de la pista de tartán, ¿cuántos metros cuadrados de tartán se reemplazarán? El área total del tartán sería 1596.505 metros cuadrados. Explicado y desglosado de la siguiente manera. Llegamos a la actividad de cierre de esta sesión. Se te pide que reflexiones y comentes los resultados anteriores dando respuesta a los siguientes planteamientos. Número 1. ¿Qué tema repasaste en esta sesión? Evidentemente, proporcionalidad directa y regla de 3. Número 2. ¿Los contenidos que abordaste en esta sesión tienen relación con la vida cotidiana? Te invitamos a que contestes por tu cuenta. Y número 3. ¿En qué situación de tu entorno aplicaría los conocimientos de esta sesión? Escribe un ejemplo. Por último, en caso de que tengas alguna duda o quieras ahondar más en este tema, revisa el contenido 2 en la plataforma Fortalecimiento de Aprendizajes Esenciales al ingreso a media superior en el siguiente link. Y apóyate en tu guía de estudio de DIEMS 2021-2022. Esto fue Golpe Maestro y nos vemos hasta la próxima. Hola, bienvenido al manual de las competencias en matemáticas. El día de hoy trabajaremos la sesión 10, 11, 12 y 13 de tu manual. Comenzamos con la sesión número 10, Teorema de Pitágoras. La actividad de apertura nos dice que leas el siguiente planteamiento y se reflexionen las preguntas. Como recordarás, en las sesiones anteriores analizamos que la cancha del estadio del Polo Mágico de Bernal será cubierta con pasto natural, el cual se adquiere por metros cuadrados. Al solicitarlo nos informaron que antes de ponerlo en rollo el pasto se corta en piezas cuadradas de 6 diferentes tamaños: 1, 2, 4, 9, 12 y 16 metros cuadrados. Buscando determinar las dimensiones de cada diferente tamaño de pasto,
necesitamos saber cuál es la medida lineal de los lados de cada sección cuadrada. Número 2. Identifica de los 6 tamaños, cuáles de ellos miden de lado una cantidad entera. Número 3. Ahora, identifica las piezas de las cuales no podemos saber inmediatamente la medida de su lado, porque no son un número entero. Después, intercambien opiniones y discutan cuál sería la medida aproximada de los lados. Hay que hacer énfasis en que se busca un número que elevado al cuadrado resulte 2 o 12 respectivamente. Para el primer caso, el valor que buscamos es la raíz cuadrada de 2, que es un número que no se encuentra en los números enteros, pues es irracional, con valor 1.4142135, etc. Y aunque es importante su valor, es necesario rescatar para nuestro trabajo que la raíz cuadrada de 2 es un número que si lo elevamos al cuadrado, su resultado es 2. De igual forma, para la raíz cuadrada de 12 es un número que elevado al cuadrado es 12. En concreto diremos que la medida de los lados de estos cuadrados de pasto es la raíz cuadrada de 2 y la raíz cuadrada de 12 respectivamente. Recupera el total de metros cuadrados de pasto del área rectangular obtenida en el apartado Desarrollo de la sesión número 8. Determina cuáles serían los tamaños recomendados para cubrir toda la cancha, considerando no tener que recortar ninguna pieza de pasto. Para lo cual, planteamos la siguiente tabla, la cual indica el área rectangular del pasto, que son 10.800 metros cuadrados, la área de pieza cuadrada de pasto, que son todas las piezas que te mencionamos, y las operaciones necesarias para realizarlo, para al final obtener el total del número de piezas dependiendo cada tamaño de pieza. Hay que hacer énfasis en los aspectos importantes del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras solo es aplicable a triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras permite determinar la medida de los lados del triángulo rectángulo. Y por último, para aplicarlo es necesario nombrar catetos a los lados que son perpendiculares entre sí y llamar hipotenusa al lado opuesto al ángulo recto. El teorema de Pitágoras dice entonces: el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. El teorema de Pitágoras es más sencillo de entender si lo analizas de la siguiente forma. Se traza un triángulo rectángulo cualquiera. Número 2. Se traza un cuadrado tomando como base cada uno de los 3 lados del triángulo. Número 3. Observa cómo el cuadrado mayor se forma sobre la hipotenusa. Número 4. Ayudado por las imágenes, se observa que existe una relación entre el área de los cuadrados formados sobre los catetos con el área del cuadrado formada sobre la hipotenusa. Revisa las dos figuras. La suma de las dos áreas más chicas es igual al área mayor. Es fácil mostrarlo utilizando triángulos de colores y relacionarlo con la fórmula a al cuadrado más b al cuadrado igual a c al cuadrado. Hay que entender la interpretación gráfica del teorema de Pitágoras, lo cual permite comprender una forma más clara la fórmula. Pasamos a la sesión número 11, el teorema de Pitágoras. Lee detenidamente el proyecto de utilización de un dron para la transmisión de imágenes en los eventos deportivos que se realizarán en el Estadio del Pueblo Mágico de Bernal. Para tener evidencia de las competencias, se pretende colocar un dron para la transmisión de los eventos, el cual tendrá un costo de 12 pesos por cada metro de elevación del dron. Por los 5 días que duren las competencias y su uso, debe realizarse cumpliendo algunos requisitos como son: número 1. El dron debe de estar colocado sobre el punto medio de la cancha. Número 2. El dron debe estar monitoreando toda la cancha. Número 3. Las imágenes deben de ser nítidas, por lo cual la distancia máxima al punto más lejano, que son las esquinas, debe ser de 180 metros. Y número 4. Las dimensiones de la cancha son de 120 por 90 metros. Realiza las siguientes actividades. Número 1. Determina la altura máxima a la que podemos colocar el dron para cumplir con los requisitos de transmisión. ¿Cuáles serían los triángulos, rectángulos que necesitan trazarse para calcular la solución y cumplir el requisito de la altura máxima? Y B. Realiza los dibujos de los triángulos y las dimensiones que tendrían.
Tú como alumno deberás observar y plantear la necesidad de construir un triángulo rectángulo sobre la cancha de la siguiente forma. Revisa la tabla y trata de entender todos los datos. Aparece un dibujo de los triángulos y las dimensiones a revisar. En un segundo caso, si decidiéramos colocar el dron sobre una de las esquinas de la cancha, determinar la modificación en la altura máxima. Colocando ahora el dron sobre una esquina de la cancha, el punto más lejano es el vértice opuesto en el rectángulo, por lo que el análisis deberá ser: observa los siguientes cuadros. De un lado aparece el dibujo de los triángulos y del otro lado las dimensiones que debe de tener. Y en el segundo cuadro nos muestra la hipotenusa del triángulo, cómo se convierte en un cateto y determina la altura máxima, para lo cual el análisis daría el siguiente resultado. Por último, responde y argumenta los siguientes cuestionamientos. Número 1. ¿Qué dificultades tuviste para observar los triángulos rectángulos necesarios? Número 2. ¿Fue necesaria la aplicación del teorema de Pitágoras para la solución de los problemas? Número 3. ¿Dónde aplicaste el teorema de Pitágoras? Número 4. ¿Cuál es el costo total que tendrá el alquiler del dron, considerando la elevación de la toma realizada? Ahora continuamos con la sesión número 12, sesión integradora. Comenta y anota las acciones que se realizarán para reacondicionar el estadio del Polo de Berlán, mencionadas en las sesiones anteriores. Recupera las acciones a realizar para reacondicionar el estadio del Polo de Berlán. Colocación de un reloj de arena, cubrir de pasto toda la superficie del campo y reemplazar el tartán en el 46% de la pista de atletismo. Hay que puntualizar los costos del reacondicionamiento, así como la transmisión utilizado el dron, y serán financiados con lo que se obtenga por la venta de publicidad. Esperemos que podamos responder tus dudas. En la actividad de desarrollo, piensa qué se necesita para reacondicionar el estadio y con qué se cuenta para generar los materiales y los costos diferentes. Pide que completen la siguiente tabla con los datos calculados en las sesiones anteriores y calcula los costos que genera cada opción de material. Observa la tabla y revisa cuáles son las dimensiones a evaluar. Cuál va a ser el material que se va a utilizar, cuál es su costo unitario y cuál va a ser su costo total. Al finalizar, ¿cuántos metros de publicidad se tienen disponibles? El total que nosotros nos encontramos es de 522.743 metros. Número B. Considera el material seleccionado con X y calcula el costo total para cada opción. Nos aparecen 4 opciones con un costo total diferente, por lo cual tenemos el costo calculado del dron, el pasto, el poste de concreto, el poste de fierro, el tartán premium y el tartán estándar. Inciso C. Selecciona los materiales que consideres más adecuados para reacondicionar el estadio. El concreto de 3 pulgadas de diámetro para el poste, o puede ser el fierro tubular de 2 pulgadas de diámetro para el poste, el tartán premium o el tartán estándar. Esta opción se resuelve por tu cuenta, tratando de encontrar cuál crees tú que es la más importante. Inciso D. De acuerdo con la opción seleccionada, ¿cuál es el precio por metro de publicidad que deberá cobrarse para financiar los gastos de reacondicionamiento? Opción 1, 2, 3 y 4. Maneja los diferentes tipos de costos y cuáles van a ser sus posibles gastos de publicidad, ya sea por los metros disponibles, que siempre es la misma cifra, como puede esto variar dependiendo de cada metro. Por último,
indica que reflexiones. Por último, indica que reflexiones sobre los resultados y aprendizajes obtenidos para posteriormente mostrar tus conclusiones. Utiliza estas preguntas como apoyo. A. ¿Qué opción de materiales seleccionaste en cada caso para recondicionar el estadio deportivo? B. ¿Por qué seleccionaste esos materiales? C. ¿Es adecuado el costo de la publicidad para solventar los gastos de inversión? D. ¿Qué aprendizajes obtuviste durante estas sesiones? E. ¿Qué dificultades se te presentaron para la realización de este estudio de caso? Esta sería la actividad final de tu cuaderno de competencia matemática. Gracias por ver Golpe Maestro y hasta la próxima.